Hola mis estimados amigos y hermanos, qué placer a esta hora podernos encontrar de nuevo para estudiar la palabra del Señor. Deseo que la gracia de Cristo te pueda acompañar. Estamos estudiando la serie titulada El Santuario, Lugar de Bendición. Hoy llegamos al tercer tema de nuestra serie titulado El Altar de los Sacrificios. Quiero que de introducción puedas saber que Jesús es nuestra justicia, pero también Él es nuestra solución. Para introducirme, quiero traer a mente una ilustración de el amor de un padre hacia su hijo. Hace cierto tiempo, un padre dedicaba tanto cuidado a su hijo que la vida completamente se le iba en aconsejarle y en darle lo mejor a él. Cierto día, el hijo no regresó a casa en las horas de la noche. A la mañana siguiente se escucha un rumor en el pueblo. Una familia fue saqueada, una familia fue saqueada. Todo el mundo empieza a preguntarse quién sería aquella persona. En aquel pueblo había una ley. Quien robaba, quien hacía alguno de estos actos, delitos, era colocada en la plaza del pueblo y era asesinada. Cuando las personas empezaron con el rumor que era la familia de Cervantes, entonces empezó aquel padre a preocuparse y dijo: mi hijo anoche no llegó. Aquellos hombres que se encargaban de impartir la justicia fueron a la casa del señor Cervantes. Cuando llegaron, buscaron por toda la casa y le dijeron: ¿dónde está tu hijo? Entréganos. Aquel hombre viejo, angustiado, con dolor durante toda su vida, le dice: no sé, él no ha hecho eso, yo lo hice, llévenme a mí. Aquel padre luchó con aquellos hombres hasta que estos hombres, al no encontrar a su hijo, se lo llevaron. Este señor fue asesinado ante toda aquella comunidad de ese pueblo que estaba indignada. Aquel hijo alcanzó a irse. Por allí, 20 años después, cuando regresa a esa zona, un amigo de su padre se le acerca, ve que aquel era ese muchacho, que una vez había salido sin ninguna solución de la casa de su hogar, de su padre. Le entrega un Nuevo Testamento en su mano. Cuando aquel muchacho abre ese Nuevo Testamento, se recuerda que era la Biblia con la cual su padre lo exhortaba todas las mañanas acerca del temor de Dios. ¿Sabes que eso ha pasado con nosotros? El Padre ha colocado su vida en lugar, la vida de su Hijo en lugar la de nosotros. Por eso el primer mueble del santuario, de hecho, Éxodo 29, 43 menciona que la gloriosa presencia de Jehová era lo que santificaba el santuario. Este santuario, con todos sus muebles de madera, de bronce, de plata, de oro, eran de materiales como eran las telas, los cueros. Esto era verdaderamente significativo cuando la presencia de Jehová estaba en ese lugar. Pero el libro de Éxodo, en su capítulo 28, versículo 23, nos habla de un altar de sacrificios. En ese altar de sacrificio se encontraba a la entrada de este santuario, la entrada del tabernáculo, allí estaba, en el atrio. Era el primer mueble que se encontraba el oferente una vez iba a llevar el animal a sacrificar. Esta persona llevaba el animal, recuerda lo que habíamos mencionado en el tema anterior, el oferente llevaba el animal, colocaba sus manos sobre el animal y este animal, la sangre era rociada al pie del altar. La carne, cada una de sus partes era colocada sobre este altar que diariamente mantenía encendido. Quiero decirte que no hay acceso a Dios a no ser por medio de sacrificio. Y este sacrificio lo hizo Cristo. Mira lo que dice con respecto al lugar de sacrificio el libro de Levíticos en su capítulo 1, versículo
9. Y lavarás con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Allí se colocaba todos los sacrificios que llevaban estas personas como medio de salvación, como medio de reconciliación del oferente con Dios. Estas personas colocaban todo allí en ese altar. Pero vamos a encontrar que el sacrificio que se quemaba en ese lugar, según el capítulo 1 del libro de Levíticos, versículo 9, era un olor grato. Pero además vamos a encontrar que la Biblia va a utilizar ese olor grato para referirse precisamente a Jesús. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, en su capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Cristo, tanto era el amor que tenía por nosotros, que Él se ofrece. Él dice, aquí estoy para salvar al ser humano. Así como hizo aquel padre que se entregó por la salvación de su hijo, así lo mismo lo hizo Cristo por nosotros. Por amor se entregó a nosotros. Y dice que ese sacrificio se convirtió en olor fragante. En vez de el ser humano haber sido sacrificado, Jesús se sacrifica por nosotros. El sacrificio era necesario porque el ser humano había quebrantado la ley de Dios. Y la ley pedía en cambio la vida de aquella persona que la había ofendido. El ser humano no alcanzaba a pagar la deuda de desobedecer a Dios. Por eso Cristo se ofrece en lugar de nosotros. Pero vamos a encontrar también en el libro de Hebreos, en su capítulo 10, versículo 14, lo siguiente. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificios. La ofrenda perfecta de Cristo. No se necesitó más nada para que el ser humano fuese salvo. Con Cristo bastaba para que el hombre pudiese ser libertado de la culpa del pecado. Es la santificación, gracias a Cristo, la que Él nos provee. Pero vamos a encontrar también, en la segunda parte, en Romanos, en su capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, 22, dice: Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Vamos a encontrar que hay un mensaje inefable. Un mensaje de bondad, pero también un mensaje de justicia. El altar del sacrificio nos muestra la severidad que era el pecado. Nos muestra un animal que no merecía morir. Nos muestra un animal que inocente, sin ninguna culpa, debía ser colocado en lugar de la vida del hombre. Pero también vamos a encontrar que ese sacrificio también mostraba la bondad. Por eso el salmista va a decir que en la cruz se encontró la justicia y la misericordia se besaron. Porque se castiga el pecado con todo el peso de la justicia divina, pero también se le brinda al ser humano la oportunidad de ser salvo. La bondad y la justicia se besaron en la cruz del Calvario. Qué terrible sacrificio ver al Hijo de Dios morir en la cruz del Calvario. ¿Y qué de tu vida? ¿Qué de mi vida? ¿Cómo te sientes cuando contemplas a Cristo, quien sin una mancha de pecado se ofreció para que tú y yo tengamos salvación? Eso tiene que tomar completamente nuestros pensamientos y hacernos mirar la misericordia del Señor. Por eso también vamos a encontrar que hay un mensaje maravilloso con respecto a la sangre y el tema de este sacrificio. El libro de Hebreos, en su capítulo 5, en su versículo
9 y 10 vamos a encontrar unas palabras muy importantes. Mira, acompáñame. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vamos a encontrar en estos versículos que el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, representa expiación para nosotros. Por eso es precisamente que el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, versículo 11, nos va a mencionar lo siguiente. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El libro de Apocalipsis, en este capítulo 12, versículo 11, va a mencionar del triunfo final de los hijos de Dios. Y dice que este triunfo no es obra humana. Este triunfo es únicamente gracias a la misericordia de Dios. Gracias porque a los hijos de Dios se han aferrado tanto a lo que Cristo ganó por ellos en la cruz, que ha sido el medio para que ellos puedan alcanzar la victoria. La victoria sobre el pecado no la podemos alcanzar nosotros con nuestra fuerza. Somos personas incapaces. Date cuenta cuando tú tratas de cambiar un hábito. El primer día, el segundo día lo estás logrando, pero algo después ocurre. Te das cuenta que has colocado todo tu empeño, que has colocado toda tu fuerza, pero vuelves otra vez a caer en lo mismo. El hombre que está siendo el infiel a su esposa y dice yo no voy a hacerlo y le promete, la esposa le perdona la primera vez, pero después otra vez cae. Había un deseo él de cambiar, pero al no haberse aferrado a los méritos, al no haberse aferrado a los méritos que ganó Cristo en la cruz por nosotros, entonces esta fuerza le es imposible humana. Por eso Cristo ha ganado todos los méritos para hacer expiación por nosotros. Pero vamos a encontrar también en Primera de Pedro, en su capítulo 1, versículo 18 al 20, un mensaje también para nosotros. Miren lo que ganó la sangre de Cristo por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y al 20. Dice la palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. El sacrificio de Cristo, la salvación de nosotros, costó únicamente la vida de Jesús. No hay precio humano que pueda pagarse. No hay dinero humano que pueda darse por la salvación. Por eso es falso cuando tú crees que por una suma, que por pagar un sacrificio, vas a lograr pagar lo que la salvación que Dios te ha ofrecido. Es imposible. Solamente el sacrificio de Cristo, solamente la aceptación de su palabra, la aceptación de que todavía sigue vigente el sacrificio, de que todavía la sangre de Cristo puede limpiarte de pecado, es la única que puede volverte a una relación transformadora con Dios. Y dice el texto que Jehová no nos limpió a través de su Hijo cuando éramos perfectos. Es una mentira de Satanás que ha tratado de hacernos creer que cuando somos perfectos, que cuando seamos correctos, que cuando dejemos de pecar, entonces Jesús nos va a amar. El texto nos dice que Él se ofreció desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa? Que María, que Carlos, que Juan, que Pedro, que Gilberto todavía no habían nacido. Pero Cristo hizo un sacrificio para que ellos pudiesen llegar a ser transformados por su gracia y por su poder. ¿Qué estás haciendo con el sacrificio que Jesús ha hecho por tu favor? ¿Los estás valorando? ¿Qué estás haciendo con la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario?
mientras Jesús está con los brazos abiertos, mientras Jesús está esperando por ti, tu corazón todavía sigue endurecido. Satanás ha tratado de meterte mentiras en tu cabeza. Y por momentos quizás has dicho, esta es la última vez que hago esto, porque la próxima no la voy a hacer. Es la última, pero resulta que es la última vez que bebiste, que te emborrachaste, que llegaste a tu casa, golpeaste a tu esposa y dijiste es la última vez. Que como hijo te fuiste del hogar y dices, no me vuelvo a ir porque he entendido que vivir fuera de la casa de mi padre, como aprendimos la vez pasada, es terrible. Pero logras vencer un día, 2 días, pero otra vez vuelves a caer en lo mismo. Deja de existir. Deja de luchar con tu fuerza. Arrójate a los pies de Cristo para que Él te pueda limpiar, para que Él pueda hacer una obra de transformación por ti. Ese sacrificio todavía sigue vigente y tienes que hacer un sacrificio. Recuerda que no hay acceso a Dios a no ser por medio de un sacrificio. No puedes acercarte a Dios a menos de que renuncies a tu vida. Jesús ha hecho todo por ti. Y te puedes acercar tal cual como estás. Porque cuando vas a Jesús, Jesús te recibe, te abraza y te transforma. Cuando empiezas a caminar con Jesús. ¿Y cómo hago entonces para caminar con Jesús? ¿Qué hago? ¿Qué hago para acercarme a Dios? Mi apreciado amigo, la Biblia también te tiene una respuesta para eso a esta hora. El libro de Juan, capítulo 14 del libro de Juan, en su versículo 6, nos da a nosotros una respuesta. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y los discípulos Jesús le está diciendo a los discípulos que ellos saben el camino a dónde ir a buscar a Jesús. Y encontramos que Tomás le va a decir, Señor Jesús, pero ¿cómo? No sabemos. Y entonces Jesús le responde en el versículo 6 del capítulo 14 del libro de Juan. Mira lo que dice. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres saber cuál es el camino para acercarte a Dios? ¿Quieres saber cuál es la forma para que el Señor Jesús te pueda transformar? La Biblia te dice, Jesús es el camino. No hay otro medio. La inteligencia no podrá suplir. La economía no te podrá suplir ese acercamiento a Dios. Tus ocupaciones, tus empleos, los logros alcanzados, los títulos alcanzados, jamás podrá reemplazar el único camino que te puede acercar a Dios. Escúchame, apreciado amigo y hermano. El camino ha sido puesto y el camino es Jesús. ¿Quieres dejar las veredas por las cuales has tomado? ¿Quieres devolverte del camino que has pensado que es la mejor solución para tu vida? Quizás has llegado a lo profundo de las drogas. Quizás has llegado a lo profundo de la pornografía. Quizás has llegado a lo profundo de la fornicación. Yo no sé en qué caminos has pensado que es la solución para tu vida. Quizás lo que has hecho es despreocuparte de esta vida y vivir todos los días tu propio afán. Y quizás has pensado que al fin y al cabo te vas a morir. Pero Jesús te dice que no es la solución. Jesús te dice que no te sigas malogrando. Porque cada malograda que te das a Cristo le duele. Jesús te dice, yo estoy aquí para salvarte. Yo estoy aquí para restaurarte. Yo estoy aquí para amarte y para abrazarte. Para hacer lo mejor para ti. ¿Quieres permitirle a Jesús que te transforme? ¿Quieres arrojarte a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy? Deseo que me transformes, que me cambies.
Amén. Levanta allí tu cabeza en alto y di, Señor, aquí estoy. Yo no sé cómo lo harás, pero sé que lo podrás hacer en mi vida. Así como estás, cierra tus ojos y nos comunicamos con Dios. Amado Jesús, detrás de esta pantalla se encuentran personas que te necesitan y que quieren conocer de tu amor. Tómalas en tus brazos. Ellas creen que el camino correcto es Jesús, y es verdad. Porque tú prometes que al que a ti viene nunca le echas fuera. Abrázales, oh Dios, cúbrelas con tu manto de justicia. Que ese sacrificio que hiciste por nosotros todavía siga vigente, Padre, para restaurar, para transformar, para elevar a la humanidad. Dale un descanso a esa persona en Cristo y que Él pueda, oh Dios, aprender a amarte y a obedecerte. Permite que podamos seguir en sintonía con esas temáticas y que tu Espíritu Santo se siga manifestando de forma poderosa. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi apreciado amigo, deseo que el Señor te pueda acompañar y recuerda en la temática que estamos, el santuario, lugar de bendición. Esperamos que puedas encontrarte con nosotros para una próxima sesión. Que el Señor te bendiga.